Clase número 27, determinantes y regla de Sarrus. Actualmente nosotros hemos conocido cómo se emplean todas estas notaciones para formar finalmente una matriz, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hemos aprendido que pueden existir matrices cuadradas, ¿de acuerdo? ¿Y qué se tiene que cumplir para que una matriz sea cuadrada? Bueno, lo que se tiene que cumplir es lo siguiente, que este tipo de matrices deben tener la misma cantidad de renglones que columnas, ¿de acuerdo? Entonces, hay una operación muy importante que sirve para las matrices cuadradas. Entonces, vamos a recordar un poco cómo se ve una matriz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, una matriz cuadrada es lo que estábamos indicando. Una matriz A es cuadrada cuando tiene la misma cantidad de renglones que columnas, ¿no? En este caso podría ser una 3×3 como la que estoy indicando aquí, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es la siguiente matriz, ¿no? Entonces, a este tipo de matrices se les conoce como cuadradas, ¿de acuerdo? Porque tiene la misma cantidad de renglones que columnas. Entonces, para este tipo de matrices existe una operación muy importante que se le conoce como el determinante de una matriz cuadrada. Entonces, ¿qué es el determinante? Bueno, vamos a analizar un poco. El determinante es únicamente y exclusiva para las formas cuadradas, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente se puede calcular para una matriz cuadrada. Y bueno, entre otras partes, nos está indicando que estos se deben de realizar mediante unas reglas que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, en la teoría de los determinantes, estos son muy importantes. ¿Por qué? Sí, aquí se va a hacer una afirmación, ¿de acuerdo? Que nos va a servir bastante para los cursos posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, si el determinante de una matriz cuadrada es diferente de 0, la matriz tiene solución, ¿de acuerdo? Entonces, este es un hecho importantísimo de la teoría de los determinantes, ¿no? Entonces, un determinante también nos sirve para mapear, para parametrizar, para incluso definir volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, esto se ve en un curso más detallado. Ahora nuestra intención únicamente es calcular un determinante, ¿no? Pero tiene bastantes aplicaciones, como también el cálculo de áreas, de volumen, de vectores normales, de bases, es decir, ustedes pueden construir con estos tipos de determinantes una parametrización que les permita convertir estos números o estas ecuaciones, recuerden que estas son ecuaciones, a otras cantidades, ¿no? Vamos a imaginarlo de la siguiente forma. Recordarán que cuando nosotros estábamos viendo distintas bases de numeraciones, como el sistema binario, el sistema octal, etc. Se dan cuenta que había un algoritmo para convertirlo ya sea decimal o viceversa, ¿no? Entonces, este tipo de determinantes más o menos tienen la misma función. Por lo tanto, es importante aprender a calcularlos, ¿no? Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de números, ¿de acuerdo? Entonces, si la matriz es cuadrada, ojo, si la matriz es cuadrada, se le puede asignar un número que se le llama determinante, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahorita. Que si una matriz es cuadrada, tiene determinante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar un poco la notación. Recuerden que esta es una matriz. Esta que tengo aquí es una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros habíamos dicho que esta notación en paréntesis es para las matrices. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Esta expresión que tenemos aquí, es un determinante, ¿de acuerdo? Y ahora observe cómo ha cambiado la notación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora
La notación de determinantes es esta, es decir, vamos a poner unas barras paralelas y dentro de ella vamos a poner cada uno de los elementos de la matriz, ¿no? Es decir, si yo les pidiera calcular el determinante de esta matriz, ustedes lo deberían de escribir de esta forma. Entonces vamos a hacer la analogía, control C, vamos a pegarlo aquí, ¿no? Ok. Creo que me fui muy hacia la derecha. Ok, aquí estamos. Muy bien. Esta es una matriz, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería el determinante de esta matriz? Bueno, pues el determinante de esta matriz sería el siguiente. Entonces, este sería el determinante, ¿de acuerdo? Este sería determinante de A. Entonces, ¿cómo escribiríamos el determinante de A? Bueno, pues el determinante de esta matriz ahora cambiaría, ¿no? Sería, recordemos que estamos ahora hablando de barras paralelas, ¿no? Ahí está, entonces aquí es donde tenemos que insertar nuestra matriz. Entonces, este es el determinante de una matriz. Y observen lo que voy a hacer ahorita. Es 1, 3, 6. Permítanme escribirlos aquí. 6, 54, 7, 5, 7 y 8, ¿no? Entonces, esta es la notación de determinante, ¿no? O a veces también se le denomina así, se denota así, determinante de A, ¿de acuerdo? Esta es una notación que se utiliza, determinante de A, que yo voy a calcular el determinante de A, o también de otra forma, otra forma de denotar un determinante es de la siguiente, ¿no? Es decir, ahora poniendo las barras paralelas dentro de A, ¿no? Entonces, estas son las notaciones que vamos a utilizar en este curso, ¿no? Entonces, recuerden la aseveración muy importante, que si el determinante de A es diferente de 0, la matriz se puede resolver, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, es por eso que siempre debemos calcularlo. Entonces, el determinante de A permítanme un poco, determinante de A siempre debe ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los hechos más importantes. Entonces, ahora sí, vamos a analizar un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, las filas de un determinante están construidas por las cantidades, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que un determinante tiene filas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizarlo, las filas y los renglones, ¿de acuerdo? Entonces, un determinante va a tener sus filas y sus columnas respectivamente, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la fila, la primera fila o el primer renglón del determinante. Y así sucesivamente. Los determinantes cumplen las mismas reglas que las matrices. Estos que se encuentran adentro pues son los elementos, como ya conocemos. Y posteriormente pues tenemos también las columnas, ¿no? Entonces las columnas pues básicamente sigue siendo la misma notación y la misma forma de encontrar los elementos, ¿no? Entonces esto es lo que es un determinante, ¿de acuerdo? Entonces el orden de los determinantes es muy importante. Como anteriormente habíamos dicho, esta es una matriz de 3 filas por 3 columnas. Entonces esta es una matriz de 3 por 3. Entonces este es un determinante de 3 por 3, ¿de acuerdo? Lo único que ha cambiado es que se ha cambiado esta notación, ¿no? Hasta el momento. Entonces ahorita vamos a aprender cómo resolver un determinante, ¿no? O cómo realizar. Pues vamos a analizarlo. Entonces, ¿cómo podemos calcular un determinante?
Bueno, pues estos determinantes pueden calcularse para cualquier matriz de m por n. Es decir, que si una matriz es cuadrada, ya sea de 100 renglones por 100 columnas, se puede calcular. Pero nosotros únicamente nos vamos a centrar en los determinantes de 2 por 2 y los de 3 por 3. Entonces vamos a hacer un zoom aquí, un close-up, y vamos a analizar lo siguiente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces nosotros tenemos que sea la matriz siguiente, ¿no? Dice, sea la matriz A con entradas A11, A12, A21, A22. Recuerden que estos son los coeficientes o los elementos de una matriz. Entonces, una matriz de 2 por 2 se define como este, ¿no? Es decir, el determinante de esta matriz se define como lo siguiente. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Que el determinante de A de una matriz de 2 por 2 es la multiplicación cruzada de los elementos, es decir, A11 por A22 menos A12 por A21, es decir, esta diagonal por esta diagonal, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo un poco. Entonces, observe cómo se va a multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular un determinante, lo primero que tenemos que hacer es efectuar esta multiplicación, ¿no? Y posteriormente, la siguiente, ¿no? Ok, en un segundo lo tengo. Muy bien. Entonces, observe cómo estamos multiplicando como si fueran esta X, ¿no? Es decir, multiplico A1 por A2, aquí está, menos A21 por A12, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se define el determinante de A, ¿de acuerdo? El determinante de una matriz de 2 por 2. O si les parece más sencillo, uno tiene que multiplicar de esta forma, ¿no? Es decir, tengo que multiplicar a... Bueno, primero es lo de arriba, disculpen. Ok. Entonces tenemos que multiplicar de esta forma cruzada. Primero, A1 por A2, ahí está. Y posteriormente menos A21 por A2, es decir, esta multiplicación cruzada, ¿de acuerdo? Ojo, muy importante, no olviden el signo menos, ¿de acuerdo? Entonces, este signo menos tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, en vez de llamarlos elementos, los vamos a llamar cofactores, ¿de acuerdo? Entonces, los elementos de una matriz también se conocen como cofactores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es otro hecho muy importante, que son los cofactores. ¿De acuerdo? Entonces, observe lo siguiente. Entonces, vamos a multiplicar el cofactor A11 o el elemento A11 por A22. Entonces, aquí está. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de una manera más ordenada, ¿no? Entonces, vamos a insertar una ecuación aquí. Y nosotros tenemos que vamos a calcular el determinante de A, ¿de acuerdo? Y el determinante de A va a ser el siguiente, ¿de acuerdo? Este es exclusivamente para una matriz de 2 por 2. Entonces, aquí tengo A11, A12, y aquí tendría A21, A22, ¿de acuerdo? Entonces, este determinante yo voy a calcular, ¿de acuerdo? Mi objetivo es calcular este determinante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Pues bueno, lo único que tengo que hacer es multiplicar como estábamos indicando ahorita, ¿no? De forma cruzada. Entonces, si ustedes quieren calcular el determinante de una matriz, el determinante de una matriz se calcula de esta forma. Entonces, esto es igual a
recuerden lo que estábamos indicando. Primero vamos a multiplicar esta diagonal, ¿no? Que resultaría en multiplicar A11 por A22. Entonces el determinante es A11 por A22. Y ahora sí, la siguiente operación tengo que ponerle menos, ¿de acuerdo? Entonces es menos, ahora la siguiente multiplicación de la diagonal, ¿de acuerdo? Entonces ahora es hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces estas flechas ahorita van a cobrar más sentido con otros métodos que utilicemos, ¿no? Entonces, de esta manera es como se puede obtener el determinante de una matriz, ¿no? Entonces, ahora, el siguiente es A21 por A12, ¿de acuerdo? Entonces, esto es A21 por A12. Ahí está. Entonces, este es el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿de acuerdo? Es decir, primero multiplicamos A11 por A22, que aquí está, luego A21 por A22, ¿de acuerdo? Y ahora otro hecho muy importante que son los determinantes de 3 por 3. Entonces, vamos a observar lo siguiente. El determinante de una matriz 3 por 3 es un tanto más complejo. ¿Por qué? Observen lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a copiar esto. Y vamos a traérnoslo hacia acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Observen lo siguiente que voy a decir, ¿no? Esto es una matriz de 3 por 3, de 3 renglones y 3 columnas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una matriz cuadrada. Por ende, como es una matriz cuadrada, puede existir su determinante, ¿de acuerdo? Entonces, el determinante de esta matriz de 3 por 3 es el siguiente. Pero, ¿cómo se obtuvo esta fórmula? Esta fórmula se obtuvo de la siguiente forma. Ojo lo que voy a hacer. Vamos a tomar el primer cofactor, el primer elemento, que es este que me estoy poniendo en rojo. Y este primer cofactor lo voy a multiplicar por un determinante de 2 por 2. Observe cómo se calcula este, ¿no? Entonces, para calcular el determinante de 3 por 3, yo tengo que hacer esto, es decir, A11 por el determinante 2 por 2, ¿de acuerdo? Y aquí está, y es lo que tenemos aquí. Ojo que nosotros ya sabemos calcular un determinante de 2 por 2, es decir, que tenemos que hacer este proceso también, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer elemento, ¿de acuerdo? Es decir, me voy a situar en el primer renglón y la primera columna, que es este. Y a este elemento lo voy a multiplicar por lo que resta, es decir, voy a tachar esta columna y esta, ¿no? Esta columna y este renglón, y voy a multiplicar esta casita, que es lo que queda, que resultará del determinante. Luego, nuevamente, ahora, ¿cómo encuentro este segundo elemento? Pues este segundo elemento, ahora me cambio de cofactor, y ahora me voy al segundo, es A12, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tachar este renglón y esta columna, ¿no? Entonces, únicamente voy a hacer mi determinante de 2 por 2 con lo que reste, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo estoy tachando esto y únicamente estoy multiplicando los elementos que resten? Observen que aquí está A21, A23, A31 y A33. Entonces, observe que donde yo me sitúe, yo voy a formar un determinante 2 por 2. Y ahora vamos con el siguiente. Ojo nuevamente. Ojo aquí. A este cofactor
en teoría de matrices hay una secuencia, es decir, primero más, luego menos y luego más, ¿no? Entonces aquí iría más, ¿no? Siempre se tiene que seguir esa secuencia, más, menos, más. Entonces vamos con el siguiente, y ahora es el siguiente cofactor es A13, ¿de acuerdo? Entonces A13, que aquí está, sería más. Y ahora yo tacho esta columna y este renglón. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues lo que nos queda pues, es este pequeño determinante que se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora se dan cuenta que tendría A21, A22, A31 más A32, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como se forma o cómo se calcula un determinante, ¿de acuerdo? Y luego, posteriormente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues es calcular este, ¿no? Es decir, A22 por A33, A32 por A22, ¿no? Es seguir nuevamente ahora el cálculo de este determinante de 2 por 2, ¿no? Entonces, vamos a ilustrarlo. Ahí está. Entonces, nuevamente, ahora tendremos que calcular este determinante 2 por 2. No se preocupen si esto se les está haciendo un poquito complicado, ya con los ejemplos va a quedar más claro, ¿no? Es un poco complicado si lo vemos desde este punto teórico, pero ya cuando resolvamos un problema se van a dar cuenta que es muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular estos ejemplos, ¿no? Entonces, yo aquí tengo este determinante, o esta matriz, tengo que calcular su determinante. Pues vamos a calcularlo, y vamos a calcularlo de esta forma, ¿no? Entonces, esto debe de ser igual a lo siguiente, ¿no? Vamos a traernos nuestras flechas. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿De acuerdo? Pues lo primero que tengo que hacer es multiplicar estos elementos, ¿de acuerdo? Es decir, la primera operación, ¿no? Entonces, yo tengo que multiplicar primero A1, A11 por A22. Entonces, ¿cuáles son ellos? Pues es decir, tengo que multiplicar 2 por 4, ¿no? Entonces, esto es 2 por 4 menos, entonces 2 por 4 menos, ahora la siguiente, que sería 5 por 3, ¿no? Entonces esto sería menos 5 por 3, menos 5 por 3. Entonces esto es 5 por 3, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? 2 por 4 es 8, menos 5 por 3 es menos 15, ¿no? Entonces, el determinante de esta matriz es 8 menos 15, que es 7, menos 7. Entonces, el determinante de esta matriz es menos 7, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proceder con el siguiente. Entonces, en el siguiente yo tengo la siguiente matriz. Tengo la matriz 2, 0, 5 y 1, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo lo resuelvo? Pues es multiplicar. Vamos a dejarle estas aquí. Dan cuenta que siempre es multiplicar cruzado. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues ahora es multiplicar es 2 por 1. Ahora este determinante es 2 por 1. Menos, no se les olvide el signo, menos 5 por 0. 5 por 0. ¿Y esto a cuánto es igual? 2 por 1 es 2. 5 por 0 es 0, entonces esto es menos 0. Entonces el determinante de esta matriz es 2, ¿de acuerdo? Entonces este determinante de la matriz es 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizar el siguiente. Vamos a ponerlo con estos, con estos rectángulos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a calcular el siguiente determinante. Y lo que voy a hacer pues, es multiplicar primero esta sección, ¿no? Es decir, menos 2 por 1. Entonces vamos a hacerlo. Cálculo de este determinante.
Ahí está. Entonces, esto es igual a menos 2 por 1. El determinante sería menos 2 por 1. Menos 2 por 1. Menos, nunca se les olvide el menos, 6 por 4. Vamos a indicarlo. Acá está. Entonces, de esta manera es como se calcula el determinante, ¿no? Entonces, es como si tuvieran esta X, ¿no? O estas flechas como lo hemos puesto anteriormente. Entonces, ahora es 6 por 4. Esto es 6 por 4. Menos 6 por 4. Entonces, el determinante es igual a menos 2 por 1. Queda como menos 2. 6 por 4 es 24, con este menos es menos 24, ¿no? Entonces esto es igual, menos 2 menos 24 queda menos 26, ¿de acuerdo? Entonces de esta forma es como se calcula el determinante, ¿de acuerdo? Les dejo estos dos para que los realicen y ustedes practiquen, ¿no? Entonces de esta forma es como se calcula un determinante 2 por 2. Vamos a realizar algo más complejo, que es determinar o calcular el determinante de una matriz 3 por 3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a anotarlo, vamos a realizar aquí, vamos a anotarlo en esta parte, ¿no? Entonces, el paso número 1 sería pues escribirlo en la notación. Paso 1, pasarlo a la notación de determinante, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que calcular, pues es el determinante de esta matriz, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, el determinante de A va a ser igual a estas tres columnas y estos tres renglones, ¿de acuerdo? Aquí está, entonces vamos a anotarlos. Entonces, aquí es 4, 7 menos 2, 3, 5, 3 menos 5, 1, menos 8, 6 y 9, ¿no? Entonces, yo tengo esta matriz, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla de forma simétrica. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces, esta es la matriz que yo tengo que sacar su determinante, ¿no? Entonces, ¿esto a qué será igual? Bueno, si nosotros queremos calcular el determinante, yo lo primero que tengo que hacer es fijarme en el primer cofactor, ¿no? Entonces, en el primer cofactor es este, ¿no? Entonces yo lo selecciono, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, este es el primer cofactor, muy bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues imagínense que estoy tachando estas, o que no me interesan estas dos columnas, perdón, este renglón y esta columna, ¿no? Imagínense que a mí no me interesan esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Entonces, ahora esto es lo que yo estoy estableciendo, que no me interesan los números o los coeficientes que se encuentren en estas dos, en esta columna y en este renglón. Ahí está. Entonces, esto es lo que no me interesa. Pero se dan cuenta que aquí este es el cofactor principal. Entonces, esto es donde yo me tengo que enfocar. Muy bien. ¿Y qué es lo que resta? Lo que resta, si se dan cuenta, es un determinante. Déjenme ponerlo en rojo. Voy a poner en rojo estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos los voy a poner en negritas mejor. ¿De acuerdo? Control N. ¿De acuerdo? Entonces, observen que si yo me paro en el primer cofactor o en el primer elemento, aquí se forma un determinante de 2 por 2. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente.
¿De acuerdo? Entonces, en el paso 2, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Paso 2, seleccionar el primer cofactor. Paso 2 sería seleccionar cofactor y formar el primer determinante 2 por 2, ¿no? Que es este, ¿no? Entonces seleccionamos el primer cofactor, que es este, y formamos el primer determinante 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les estaba comentando. Imagínense que este es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, este determinante va a ser igual a 4, es el primer cofactor, por el determinante 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a anotarlo aquí. Bien, entonces, ¿qué? Por aquí los tengo, aquí está. Entonces, aquí se formó un determinante 2 por 2. ¿Cuál sería? Entonces, sus elementos serían menos 5, 1 y 6, ¿de acuerdo? 6 y 9, perdón. Entonces, ahí está. Entonces, esto es el primer cofactor y el primer determinante 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ok, ahí está. Entonces, vamos ahora a analizar lo siguiente, ¿de acuerdo? Es como si yo me parara en un punto específico y elimino ese renglón y esa columna y me centro en lo que queda, ¿no? Vamos a hacer el paso número 3. Entonces, en el paso número 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en el paso número 3, ahora es seleccionar el segundo cofactor, y formar el segundo determinante 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo me voy a parar en el siguiente cofactor, ¿de acuerdo? Que es este, que es 7. ¿De acuerdo? Entonces, observe que a mí ahora me quedaron 3, menos 8, 1 y 9, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden algo muy importante, que la secuencia de los determinantes es más y luego menos. Entonces, aquí va menos el segundo cofactor, que es 7, ¿de acuerdo? Entonces, 7 por el determinante que se forme 2 por 2, es decir, con estos elementos, los que no están indicados por estos colores en verde, ¿no? Es decir, ahora me quedan 3, menos 8, 1 y 9. ¿Se dan cuenta que son 4 elementos y de esta forma se puede, y de esta forma se puede formar el determinante deseado, ¿no? Entonces, vamos a insertarlo. Entonces, ahí tenemos ahora el segundo determinante 2 por 2, que sería 3, 1, menos 8 y 9, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Y ahora tenemos un paso número 4. Y en el paso número 4 sería ahora seleccionar el tercer cofactor, ahora es el tercer cofactor y formar el tercer determinante, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora yo desplazo e identifico el tercer cofactor. Entonces, recuerden la secuencia más, menos, ahora va más. Entonces, es más, ¿cuánto? Este es este segundo cofactor, que es menos 2, ¿de acuerdo? ¿Por quién? Por el determinante que se forme. Nótese que ahora, observen aquí, se ha formado un tercer determinante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Y cuáles son estos elementos? Ahora los elementos de este tercer determinante es 3, menos 5, menos 8 y 6. ¿Se dan cuenta que como esta técnica es como aquella teoría filosófica o aquel establecimiento filosófico que dice divide y vencerás? Entonces, eso es lo importante, que si nosotros lo hacemos en partes, es muchísimo más sencillo que si yo intento calcular el determinante de forma completa, ¿no? Entonces, aquí va a ir el tercer determinante, ¿de acuerdo? Que es con los elementos que sobran de haber tachado este renglón y esta columna, ¿no? Entonces, se dan cuenta que estamos
que en el cofactor que yo me pare, descarto los elementos que están en su vecindad, que son estos, ¿no? Y dejo, se puede decir, los restantes, ¿no? Entonces aquí es 3, menos 5, menos 8 y 6, ¿de acuerdo? Entonces observe que ya tengo el cálculo del determinante de un determinante 3×3, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó? Si se dan cuenta, lo que pasó fue que en vez de tener un determinante de 3×3, yo reducí el problema a determinantes de 2×2. Entonces se dan cuenta que esto ya es multiplicar, este 4 es como un escalar y multiplica este determinante. Pero este determinante yo ya lo sé calcular. Entonces vamos a hacerlo. Entonces el paso número 5 sería resolver o en dado caso efectuar las operaciones de los determinantes 2×2, ¿no? Entonces ahora mi tarea es esta, yo me voy a centrar en esto, entonces vamos a borrar esto ya, porque ahora este determinante fue igual a esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto lo voy a quitar para ahorrar espacio. Y lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿no? Ahora tenemos esta suma de determinantes 2×2. Entonces vamos a realizar lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a resolver cada uno de estos determinantes. Muy bien, vamos a traer nuestras flechas para no perdernos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular meramente pues estos problemas de los determinantes 2×2. Muy bien. Bien, entonces ahora yo voy a efectuar estas operaciones para cada uno de los determinantes, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poco más pequeñas estas. Muy bien. Ahí está, entonces ahora mi tarea es hacer o calcular cada una de las multiplicaciones que se generen de estos tres determinantes 2×2, ¿no? Vamos a hacerlo, entonces observe cómo se va a calcular. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Entonces voy a borrar esta parte. Muy bien. Bien, entonces una vez que hayamos calculado estos determinantes, pues vamos a obtener la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Se dan cuenta, el 4 es un escalar, entonces es 4 por... ¿Cómo se calculan los determinantes de 2×2? Los determinantes de 2×2 es primero multiplicar esta diagonal y luego la segunda, ¿no? Entonces, menos 5, esto sería menos 5 por 9, ¿de acuerdo? Pero, ojo, este 4 multiplica a todo el determinante, entonces voy a poner unos paréntesis aquí, unos corchetes. Y esto sería menos, vamos a borrar este. Okay, ahí está, entonces es menos 5 por 9, menos 5 por 9, menos 6 por 1, ¿de acuerdo? Entonces esto es 6 por 1, ¿de acuerdo? Menos 7, aquí está el 7, menos 7, y aquí ¿qué voy a tener? 3 por 9, 3 por 9, 3 por 9, menos 8, recuerden, este es el signo del menos 8, por 1, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sigue? Más, ahora aquí tengo menos, entonces aquí sería menos 2 por, ahora el resultado de este determinante 2×2, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería este? 3 por 6, entonces sería 3 por 6, menos, ahora yo tengo aquí menos 8
por menos 5, ¿de acuerdo? Menos 8 por menos 5, ¿de acuerdo? Y ahora esto es lo que me quedó. Si se dan cuenta, me quedaron puras multiplicaciones. Entonces, el paso número 6 sería efectuar las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el paso número 6, efectuar las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Y sumar, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a ponerle aquí también y sumar. Entonces, esta tarea básicamente se vuelve en sumar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo tengo 4 por... ¿Cuánto me da esto, lo del centro? Sería, vamos en esta parte. Sería menos 5 por 9, ¿cuánto es? Menos 5 por 9 es menos 45, ¿de acuerdo? Y aquí tengo 6 por 1, entonces sería menos 6. Menos 7 por 3 por 9 es 27. Ahora voy en esta parte. 3 por 9 es 27. 27. Menos, ¿de acuerdo? Pero 8 por menos 8 por 1 da menos 8. Y menos 8 por este menos me da más 8, ¿de acuerdo? Entonces aquí es más 8. Más, ¿qué es lo que tengo aquí? Más por menos sería menos 2. Entonces aquí sería menos 2. Permítanme un poco, si no se va a borrar todo esto. Entonces ahora lo que yo tengo sería meramente este. Sería menos 2. Recuerden, voy aquí. Entonces sería 3 por 6 sería 18. 18. Y aquí tengo 8. Menos 8 por menos 5 me da 40. Me da 40. 8 por 5, 40. Más por menos, perdón, menos por menos es más. Entonces son 40. Y con este menos, pues me queda menos 40, ¿no? Y ahí está. Entonces ahora el determinante se redujo a esto. Entonces vamos a continuar. Y ahora pues ya es multiplicar. Ya es obtener esta operación, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? Vamos a hacer esto más grande. Entonces ahora yo tengo aquí lo siguiente. Yo tengo 45, menos 45 menos 6. Esto me da menos 51, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? 28 más 7, no, es 27, ¿verdad? 27 más 8 me da 35. Entonces sería 35. Y 18 menos 40, ¿cuánto nos queda? Nos queda como menos 22, ¿de acuerdo? Sería menos 22. Y ahora esta es la operación que nos queda. Control C, Control V. Y ahora lo que tengo que hacer pues es meramente multiplicar este 4. Tengo que multiplicar el 4 por lo que resulte, ¿no? Es decir, 4 por menos 51 serían 4 por menos 51 serían 204, menos 204. Y posteriormente 7 por 35, menos 7, perdón, por 35, menos 7 por 35 es menos 245. Y menos 2 por menos 22 es más, esto es positivo, sería 44, ¿no? Entonces sería menos 2 por menos 22 serían 44. Y pues ya hago esta suma. Y el determinante, vamos a hacerlo en otra. Entonces el determinante pues es meramente, ahora sí, ya la resta y suma de estos tres valores, ¿no? Entonces es 204
menos 204 menos 245 más 44, ¿no? Entonces la respuesta de este determinante es menos 405. Entonces el determinante de esta matriz es menos 405. Entonces se dan cuenta que es un proceso un tanto laborioso, ¿no? Entonces vamos a pausar este video para no hacerlo tan largo y ahorita regresamos con otros ejemplos, ¿no? Entonces, nada más no se les olvide, es ir formando determinantes más pequeños en este 3×3, ¿no? Entonces, vamos a pausar este video, regresamos en la parte número 2.